Conexión U, podcast de la Universidad San Marcos. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Conexión U, el podcast de la Universidad San Marcos. En esta oportunidad nuevamente con la Escuela de Marketing, Finanzas y Negocios Internacionales, pero el tema de hoy es particularmente diferente y especial. Estamos en el mes de la mujer, el mes internacional de la mujer, y para eso hemos convocado a 3 compañeras aquí de la universidad que las voy a presentar a continuación. Primero que todo, doña Gretel Hernández es filóloga y trabaja en el área de producción de contenidos. Doña Gretel, así es. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias igual. Doña Gretel, a la par suya, vamos a ver a Lizzy Picado, ¿verdad? Que es la directora de la carrera de Marketing, Finanzas y Negocios Internacionales. Y Lizzy también, por favor. Sí, gracias y agradecida por un programa más. Y este es muy especial, ¿verdad? Porque tenemos la compañía de 2 compañeras también muy especiales para nosotros. Y el tema, pues lindísimo, aquí estamos listos a compartir. Muchísimas gracias y qué bueno que se pusieron en ese orden porque así los tenía, ¿verdad? Tenemos a Fátima Jiménez, es estudiante de audiología, pero trabaja aquí en la universidad en el área de relacionamiento. En otras palabras, Fátima atiende a los estudiantes que ya son regulares en la universidad, los matricula, les soluciona los problemas, ¿verdad? Le da terapia de vez en cuando, me imagino también. Entonces, bienvenida, Fátima. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes 3, porque vamos a hablar de lo que encierra el significado más profundo del Mes Internacional de la Mujer, ¿verdad? La conmemoración no celebración, sino la conmemoración del Mes Internacional de la Mujer. Doña Gretel, antes de comenzar a grabar estábamos hablando de eso. ¿Por qué no definimos primero, marcando la cancha, qué es machismo y qué es feminismo? Para entender bien eso y después entrar en materia. Sí. Bueno, el machismo es un sistema cultural que se ha mantenido históricamente durante, no sé, desde principios de la historia, creo. Y es la predominancia del hombre sobre todos los ámbitos del quehacer humano, ¿verdad? Desde política, económico, social, hasta el hogar, los espacios más íntimos. En el caso del feminismo, empieza a surgir como después de la era industrial un movimiento donde la mujer pide el voto y empieza como a organizarse las mujeres alrededor de adquirir derechos y responsabilidades, igualdad justamente en esos espacios, ¿verdad? En espacios más abiertos como el social, económico, cultural. Y creo que el camino ha sido muy, muy largo y no se ha terminado. Claro. Sí, y algo muy importante, ¿por qué más bien citaba estos 2 términos? Porque para entender la relevancia del mes de marzo, ¿verdad? Justamente, que es el mes de conmemoración internacional de la mujer, es entender que machismo y feminismo no son 2 extremos de una línea, son 2 dimensiones distintas, ¿verdad? En una está el abuso autoritario y el otro está una lucha de por derechos igualdad. por igualdad. Entonces, esa era como el lineaje que quería marcar. Entonces, vamos con Liz y con Fátima, ¿verdad? Y también con doña Gretel. ¿Qué tan retador es ser mujer hoy en día? Uy, creo que, bueno, desde mi perspectiva, ahorita que es como, le llaman la generación de cristal, ¿verdad? Algunas personas. Y yo siento que no es tanto como generación de cristal, sino es como que ya somos mujeres que nos atrevemos a decir las cosas como son. O nos atrevemos tal vez a alzar la voz, ¿verdad? Por ejemplo, en esta marcha del 8M que le llaman, que realmente las mujeres van a marchar por los derechos que tenemos, por derechos que todavía, ¿verdad? Como decía doña Gretel, siguen en lucha actualmente, Es una ¿verdad? lucha. Es una lucha y es que lamentablemente, a ver, doña Gretel decía cosas muy importantes. El machismo lo que busca es una superioridad, ¿verdad? Sobre todo contexto. Un dominio. En la mujer. El feminismo busca igualdad, ¿verdad? No busca superioridad. Sin embargo,
en lo que uno ve a nivel, digamos, país mundial, de cómo se maneja el feminismo, también hay cosas que no están bien para mí, ¿verdad? Porque tampoco es el hombre es malo o voy a pisotearlo, simplemente queremos los mismos derechos. Como decía doña Gretel, en tiempos anteriores o antiguos, el hombre tenía derecho al voto, tenía derecho a trabajar, más la mujer era de la casa, tener hijos y quédese callada. Y eso no ha cambiado mucho. Ujú. Eso no ha cambiado mucho. De ahí lo que ha cambiado y que decía Fátima, somos nuestra perspectiva como ser mujer. Hemos aprendido a darnos nuestro lugar, a defender lo que pensamos, nuestras ideas, nuestro valor. Y eso no significa que estamos menospreciando al hombre, ¿verdad? Simplemente queremos que se nos trate igual. Ahora, el tratamiento igual tiene las suyas también, ¿verdad? Tienes como sus puntos, su contexto, ¿verdad? Que es tan igual, bueno, el hombre es el sexo fuerte y todo, ¿verdad? Pero de pronto la mujer es la que va a tener hijos, entonces el hombre se desmaya con una herida en el dedo, la mujer pasa por procesos muy fuertes, ¿verdad? Yo creo que Fátima no es mamá, o sí es No. mamá. No, Fátima no es mamá, doña Gretel sí, que hablábamos ahora. Pero el Usted tema, bien. yo soy mamá, el tema de ir a tener hijos es un proceso muy fuerte para emocional, físico, totalmente para la mujer, ¿verdad? Y los hombres a veces dicen, no, hombres, yo con un resfrío estoy tirado en el sillón, nosotras con resfrío, enfermas, con dolor, nos toca porque nos toca, no hay quien lo haga. Con la menstruación, que eso es bien heavy para algunas, para otras es más normal, para algunas es muy duro el proceso o esos días del mes. Pero, sin embargo, aún así, aunque se han querido levantar, tal vez en otros países, no hablo en Costa Rica, o tal vez se mencionó en algún momento, de que cuando la mujer está con su periodo, darle esos espacios para que ella pueda estar en su casa y tranquila. Yo creo que es algo que todavía está ahí sopesándose, pero sí creo, y yo como mujer me he enfrentado a esa desigualdad muchísimas veces. A nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar incluso. Cuando soy hija de un padre que es un papá machista y que él no comprende porque su hija quiere surgir, quiere ser independiente y todo lo demás. No, es que usted tiene que depender de un hombre. No, perdón, pero esa no soy yo. Pero eso todavía sigue ahí, Particularmente, vamos a ver, pedí autorización para decir lo que voy a decir. Fátima tiene 24 años, Ujú. ¿verdad? Lizzy tiene 49. 15, perdón. ¿Ah? 15. 15. Ah, sí. Perdón, tiene 15 años. Lizzy tiene 15, no 49, no tiene 15. Y doña Gretel tiene 61 años. O sea, tenemos 3 generaciones, pero que estamos en el mismo entorno y se enfrentan los mismos retos. Me gustaría que abordemos los retos a nivel profesional. Primero, entremos en el área profesional. Sí. ¿Cómo lo han vivido? Bueno, en realidad creo que la diferencia generacional es evidente, obvio. Pero el transcurrir, digamos, de cómo nosotras hemos alcanzado estar en un espacio de privilegio como hoy, es un espacio que no lo tienen todas las mujeres, ¿verdad? No todas las mujeres logran tener una carrera profesional, Ujú. ni tampoco logran incluso vivir, ¿verdad? Porque muchas las matan, las secuestran, desaparecen o tienen que tener un modo de sobrevivencia bastante difícil porque no tienen un compañero al lado o lo que sea, o tienen que criar a los hijos prácticamente solas. Me parece que en el caso de nosotras como mujeres hemos vivido desde mitad del siglo pasado, que fue en 1950 cuando vota la primera mujer costarricense, o Ujú. sea que ese derecho no lo tenemos ni siquiera, no tiene ni 100 años, Y ¿verdad? 100 años, Es una cosa exactamente. increíble Sí. que uno dice, ¿cómo puede ser que esa historia sea tan corta? Y nosotras hemos vivido cambios y cambios y cambios, desde la igualdad de la mujer en la ley que existe, hasta la no violencia, digamos, hacia las mujeres, una postura más proactiva, en donde incluso se nos ha tachado de locas o de Ujú. histéricas y de un montón de cosas.
porque queremos otro tipo de trato u otro tipo de vida, otro tipo de, como decía Lizzy, ¿verdad? A veces incluso en las mismas familias, cuando uno quiere tener una postura distinta, recibe mucha crítica, desde intensa, histérica, loca, lo sí. que sea, ¿verdad? Sí, Y qué mucho curioso. más. Y mucho más. Qué curioso lo que comenta doña Gretel, porque sí, es algo muy evidente, pero que uno no lo visualiza así. Tenemos 204 años de vida independiente, pero 75 con el voto femenino. Así es. ¿Cierto? Sí. Ujú. Qué bueno, las restas se me dan. Así Entonces, es. Bueno. Liz y Fátima, ¿cómo lo han vivido desde la parte profesional? Y, bueno, Sí. y es que, a ver, yo sí me he enfrentado, digamos, a situaciones donde voy y solicito un trabajo anteriormente. Pasa uno como esos procesos, ¿verdad? Llegas al último porque calificas, pero estás compitiendo con un varón, con un hombre. Ujú. Y estas palabras las he recibido. Nos gustó más su currículum, salió mejor calificado usted, pero lo vamos a escoger a él porque él nos embaraza. Ajá. Así. Eso sí. Y, Fuerte. o sea, aparte de que me ha dejado pasmada al momento, me da cólera, me Esa es molesta. discriminación, Claro. pero abierta, ¿verdad? Sí, y les hablo de empresas grandes aquí en este país. Y simple y sencillamente, mi respuesta es, vea, contrátelo. No, gracias. Con una empresa con esas formas de pensar, no quiero yo trabajar, ¿verdad? Pero a eso me he enfrentado yo. Me he enfrentado a situaciones en puestos de trabajo donde viene el jefe y me dice, ¿quiere subir de puesto? Bueno, yo le ayudo a que suba de puesto, a que gane más, pero acuéstese conmigo. A eso me he enfrentado yo. Y eso ha costado el que yo pierda un trabajo, porque obviamente mi negativa no les gusta y hacen que yo pierda un trabajo. Pero a esas y muchas cosas más Sí. nos enfrentamos las mujeres. Claro. Parte de las experiencias, no sé vos, Fátima. Sí, de hecho, bueno, yo tuve un trabajo, realmente duré muy poco en ese trabajo, creo que fue mi primer trabajo, y todos mis compañeros eran hombres. Yo era la primera mujer que contrataban, estaba muy joven, tenía 18 años, y realmente yo me sentía incómoda, o sea, el ambiente que yo sentía era incómodo ¿En porque qué área era? Perdón. era en una, yo repartía volantes, Ok, más que ok. todo, ¿verdad? Ajá, ajá. Era en una tienda. Ujú. Entonces, el ambiente era bastante incómodo porque eran como ese ambiente masculino, ¿verdad? El que uno como que no está muy familiarizada. Y entonces es incómodo y también el darme cuenta que yo haciendo las mismas labores que otros de mis compañeros, yo ganaba muchísimo menos que ellos, Wow. ¿verdad? Entonces llegó el momento donde yo dije, no me siento bien, no me siento parte de esto, decidí irme mejor de ahí. Porque uno sí nota ese tipo Claro. de, Sí, ¿verdad? sí. Claro. No sé cómo decirle desigualdad, porque sí es Claro. así, Sí. ¿verdad? Yo haciendo lo Ujú. mismo, entrando las mismas horas, trabajando el mismo tiempo, ganaba mucho menos. Entonces yo decía, qué extraño, ¿será? Y yo me cuestionaba también, ¿será porque no tengo experiencia previa? ¿Será porque soy muy joven? ¿O qué será, verdad? Pero ya dándome cuenta más adelante, conforme he crecido y he tenido otros trabajos, realmente es totalmente desigualdad, porque no hay ningún otro punto que defienda el por qué ganaba menos. Claro. En todo caso, en un trabajo vale la preparación, la experiencia y los resultados, Claro, ¿verdad? claro. Hay un dato interesante. Hace poco aquí en la universidad se proyectó un documental sobre la mujer en la ciencia. Ujú. Es un documental de una cadena europea y ahí decía algo que yo ya lo había escuchado, pero en términos generales. Cuando un hombre va a optar por un trabajo, ve la lista de requisitos. Si cumple con el 60% se manda. ¿Ok? Postula, pues. ¿Ok? La mujer espera contar mínimo con el 100%. ¿Por qué mínimo con el 100%? Porque trata de ver si tiene algún Alguna lista. algo adicional Sí. incluso que ofrecer para postular. No estamos hablando de elección. Estamos hablando Para de poder participar para en el darse proceso. la misma persona la oportunidad de postular. Sí. Ya eso yo lo había visto en otros estudios, me llamó la atención, digo, ¿qué mandado el hombre, verdad? O sea, pero les quiero preguntar, ¿dónde creen que está, para no enfocarlo en lo negativo, sino en las oportunidades para solucionar? ¿Dónde están esas oportunidades para ir rompiendo esas estructuras patriarcales, machistas, ¿verdad? Que todavía permanecen en la sociedad, que sí es cierto, las cosas van cambiando,
pero van cambiando como lento también, claro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde creen que están esos puntos de inflexión que hay que ajustar tuerca? Sí. Bueno, Ajá. no, Ok, yo creo, Richard, que ahí pasan cosas muy interesantes. Si bien es cierto, han evolucionado los tiempos con las oportunidades que las mujeres tenemos ahora. A nivel universitario, ustedes ven las aulas y el porcentaje mayor de estudiantes son mujeres. Correcto. Ajá. Sin embargo, los puestos directivos o principales en una universidad siempre son ocupados por hombres, muy poco por mujeres, ¿verdad? A nivel mundial. Eso es un estudio que En las empresas. hablo de universidades, Ah, hablamos de universidades, Ajá. a nivel, y en las empresas también. Pero a mí me encanta ver casos como se me olvida el nombre, qué pena, pero esta tica que está en la NASA ahorita, Sandra Kaufman. Sandra Kaufman. Ajá, ella, cómo se abrió camino, por ejemplo. Y yo creo que de eso se trata. Creo que las mujeres debemos dar una milla más. Siempre tenemos que esforzarnos un poco más. Siempre tenemos que estar un poco más atentas de todo, en todo sentido. Si queremos llegar, como decías vos, a esa aprobación de poder participar. ¿Por qué? Esa Porque autoaprobación. exacto, Ujú. exacto. No, y no tan auto. Porque al menos si usted me pregunta a mí, yo sé quién soy profesionalmente y qué he Ujú. estudiado y cuál es mi preparación. Pero, ¿cómo convence usted a los demás de eso? Y yo creo que eso tiene que ver con las acciones. Al fin y al cabo, vos hablabas de algo muy interesante que eran los resultados. Entonces, yo estoy en un trabajo, yo soy mamá, soy esposa, soy hija, y tengo un montón de responsabilidades dentro de todos esos papeles que tal vez no tiene mi esposo, Ujú. que me corresponden a mí, ¿verdad? Y aún así uno sale adelante con todo el proceso. Y entonces, de ahí la importancia de que las mujeres siempre tenemos tal vez un poquito más de trabajo, ¿verdad? En función de lo que hacemos. Y nos toca luchar más por lo que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque tenemos cosas en contra. Yo lo metafóricamente hablando, lo igualo. Yo soy nadadora de aguas abiertas. Cuando uno nada en el mar, uno nada contra la corriente, ¿verdad? Y si uno quiere, no que lo mande el agua ya al río Virilla, ¿verdad? La corriente, uno tiene que saber nadar contra la corriente. Entonces, eso es un aprendizaje de vida para mí. Siempre vamos a tener esa corriente que nos va a frenar en muchas áreas de nuestras vidas. Pero entonces, ¿yo cómo hago, y hablando de lo positivo, que esas corrientes se vuelvan a mi favor? Ujú. Ok, ¿qué valor el suyo, verdad? Porque yo ni en la piscina de niños en un hotel me atrevo a nadar. Ahora no me atrevo porque hay cocodrilos y lagartos en Sí. el mar. Ya ese es otro nivel de resistencia, Fátima. Yo siento que eso debe iniciar desde las familias también, porque, por ejemplo, ser criado por una abuela o una madre que tienen ese Sí. pensamiento machista inculcado desde que nacieron. Entonces a uno lo van a criar así porque así las criaron a ellas, ¿verdad? Entonces, por dicha, mi mamá siempre desde pequeño, usted es fuerte, independiente, valiente, usted va a Hay que trabajar empoderar. y usted empoderar totalmente. Y usted va a conseguir trabajo y va a ser una profesional exitosa y usted se va a mantener solo, usted no va a depender de nadie. Pero ¿qué diferencia hay en una familia donde los crían en, usted se tiene que casar, tiene que ser mamá y esposa, Sí. ¿verdad? Donde Y tener hijos. y tener, Tener hijos. Exacto. Sí. Y Dios guarde los 30 no tenga hijos, la dejó el tren. Exacto, sí. ¿Verdad? Porque hay que Y- tener edad para claro. casarse, porque hay que tener edad para tener hijos. Claro. O sea, no, simplemente uno decide. Al Y fin y que- al cabo es su cuerpo, ¿verdad? Claro, y qué importante eso, perdón, que diga nada más un comentario que me recordó lo que está diciendo Fátima. Mi hija ahorita llegó un día de estos y me dice, mamá, vieras que estábamos ensayando y un compañerito me habla feo y me grita y me dice, vaya para allá. Y le habla así y yo me quedé así. Y yo, ¿vos qué haces? Sí, no, mamá. Y si le digo que le voy a decir a la teacher, él me dice, dígale. Y yo le digo que fue usted. O sea, bajo una presión, manipulación. ¿verdad? Entonces, claro, ella no sabía quién se lo estaba diciendo, ¿verdad? Y yo tuve que empoderar a mi hija Claro. y tuve que ir y decirle a la teacher, hay una situación con ese niño. Y ese niño, en mi concepto, es, El reflejo de la casa. Sí. sí, el Exactamente. reflejo de la casa y un agresor en potencia, si lo quieren Totalmente, ver sí, una de otra sí. manera. Pero es que eso viene desde la casa. Sí. Exactamente. Pero Como qué dice difícil Fátima. porque, como les digo, si ellas fueron criadas así, ¿verdad? ¿Cómo ¿Cómo hace cambiarles uno sus para papás? cambiarles Sí. el chip, como Sí. dice uno, ¿verdad? Claro. Sí. Cuesta.
Yo creo que también hay elementos justamente educativos, ¿verdad? De cómo inculcar dentro de las instituciones y de las Sí. empresas y todo el tema de género, no como un tema, digamos, solamente político, porque es un Ujú. tema político, sino cómo inculcarlo y educar a las personas con un tema que es tan importante como el tema de género. Creo que eso es algo importante y también algo que tal vez no se comenta tanto es las nuevas masculinidades, Ajá. Ujú. que es muy necesario que el hombre Exacto. sea más sensible, sea más comprensivo con respecto a lo que pasa a Claro. nivel de las mujeres. Eliminar, por ejemplo, el lenguaje, todas estas cosas que decías de las entrevistas, ¿verdad? Sí. Que incluso a mí me llegaron a preguntar si tiene que trabajar horas extras, su esposo la deja. Ay, A mí me indignó ¿En realmente. claro. serio? Sí, Qué ese sí me terrible. puso horrible. ¿De Claro. qué dependería Sí, ese esposo? exacto. Y luego en otro trabajo, Yo No, seguro le yo- hubiera dicho, se lo traigo para que le pregunte. yo le dije, la contestación que le di fue, no depende de él, ¿verdad? Exacto. Ajá. Muy, muy correcta. Muy políticamente correcta, ¿verdad? Pero es enfrentarse a esos micromachismos y a ese tipo de Ujú. formas tan difíciles que llegan a agotar muchísimo. Y también en la parte de que comentaba Lizzy, es decir, para cualquier mujer es una elección tener o no tener hijos, ¿verdad? No tiene por qué ser juzgada a partir de su decisión. Ujú. Eh, el problema que existe es que a nivel del sistema o la mujer que puede paga para que le ayuden, Ujú. no para que, es para que le ayuden a ella Mm. a criar a su hijo. No hay un sistema quizás como en otros países ricos, ¿verdad? Que Ajá. existe un lugar Que el donde gobierno uno les paga por paga. tener Exacto. hijos. Exacto, que Ajá. pueden O llevar en a las su mismas hijo. empresas hay Sí, hay lugares. subsidios, Sí, son sí, subsidios. sí. Exacto, Mm. no hay un sistema realmente donde uno diga, bueno, puedo tener a mi hijo y cuando salgo voy a recogerlo, que vaya el esposo o quien sea. Eso no existe y nunca nadie se lo cuestiona ni se pregunta, ¿verdad? Porque es decir, es una responsabilidad de la mujer en sí mismo Así. asumir ser madre, esposa, Así es. trabajadora, ¿verdad? Ujú, Eso es ujú. algo que se espera de ella. Ujú. Ok, ustedes han tocado dos temas. Vamos. Y Ajá. Richard, perdón, ahí para decir algo que decía doña Gretel, dicen las encuestas, las estadísticas, como lo quiera llamar, que una de las cosas que más estresa a una mujer es ella estar haciendo trabajos de casa como esposa y el hombre sentado en un sillón, Claro. ¿verdad? Y eso decía de las nuevas masculinidades, doña Gretel, que esto, al ser la mujer miembro del sector laboral ahora, el tema es que es de ambos. Exacto. Pero ¿cómo les hacemos ver a ellos que el tema es de ambos? Sí, Sí, hay como discrepancia, no discrepancia, sino que cuando la gente escucha ese planteamiento, algunas mujeres dirán, no, yo no permito eso. No, y está muy bien. Pues, está claro de que hay muchas que no lo permiten. Pero es claro también, primero, que hay dos realidades, la del Valle Central y la de las zonas rurales. En las zonas rurales, en ocasiones, no siempre, esa dinámica de los roles del hombre y la mujer parecen más bien como un viaje al pasado. Un viaje 30 años, 40 Sí. años al pasado. Yo lo he visto, o sea, no me lo han contado. Entonces, ese es un aspecto. Y otro es que de repente en el Valle Central se marca un poco menos, pero parece que solamente el hombre algunos tienen ese derecho de sentarse a ver un partido de fútbol sin que nadie le diga nada, Sí. sin que los interrumpan, ¿verdad? Mientras que en ese mismo momento la pareja, la mujer, está o cuidando a los niños, o limpiando la casa, o cocinando. O simplemente descansando, Richard. O sea, Pero es que eso no descansando. pasa, ese es el punto. Ujú. Eso no pasa, lo que pasa es de que mientras él ve el partido, ella está haciendo cosas. Ese es el tema, ¿verdad? Pero bueno, ustedes hablaron ahorita de nuevas masculinidades y de empoderamiento. Quiero tocar esos dos temas, pero primero con el empoderamiento. ¿Por qué? Porque a veces, como cuando uno se siente mal, ¿verdad? ujú, Uno digo, yo me siento mal. ¿Cuál es la cura? Siéntase bien.
¿Cierto? Sí, muy fácil. Ok, bien, muy fácil. Yo les quiero preguntar a ¿ustedes cómo se empoderan? ¿O cómo han hecho para Para empoderarse? empoderarse. Ustedes particularmente. Bueno, Adelante, doña Gretel, adelante. Empodérese y comience. Empodérese, doña Gretel. creo que hay un aspecto que a veces incluso no es ni siquiera algo que uno quiera, pero es o el enojo exacerbado, ¿verdad? Incluso el cambio de lenguaje. Uno a veces cuando está frente a un grupo de hombres tiene que cambiar su lenguaje Wow, porque si no es como, ay, es muy frágil, Exacto. muy débil. muy débil, Ujú. Eso ¿verdad? es muy Y uno tiene cierto. que hablar como de tú a tú con ellos. Ujú. Muy Ujú. cierto. Esa es una... O sea, ponerse ruda, digamos. Sí. Y lo Y empieza a otro... sonar tan, 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 sí, tan, sí, tan, sí. tan, tan, tan. La de Ojo del Tigre. Ay, 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 ay. Sí. Por ejemplo, el empoderamiento está en uno saberse defender del acoso, ¿verdad? Así es. Es decir, yo ya no, porque ya estoy vieja, pero lo viví y yo pienso que, bueno, ellas son más jóvenes. Eso es algo interminable, ¿verdad? Es algo que se vive en la calle, en la oficina, incluso en espacios familiares en algunos momentos. Es decir, es algo que no se habla, ¿verdad? Pero el empoderamiento está en poder denunciarlo, incluso denunciar ese abuso que existe hacia las mujeres Ujú. de otras, ¿verdad? De otras, de Exacto. que nosotras bueno. somos compañeras Ujú. y somos sororas, como dice la palabra, Exacto. y no somos enemigas entre sí, ¿verdad? Que no estamos compitiendo por un hombre, por un puesto, por nada, somos sororas, ¿verdad? Eso Ujú. es algo que yo creo que es parte del empoderamiento. Entonces su proceso de empoderamiento ha nacido justamente del enojo, del cansancio, Ujú. se ha sentido hastiada Total. y a raíz de eso ha tenido que empoderarse. Sí, y también el hecho de ver a las mujeres no como enemigas, sino Ujú. como personas que son amigas, son hermanas. Es decir, no importa en qué circunstancia esté, como sea, quien sea, esa persona ha pasado algo similar a mí y Ujú. yo lo puedo entender. Muy bien. Sí, no atacarnos las unas a las otras. Exacto. Liz y Fátima. En mi caso, yo creo que fue un poco de llevar la contraria un pensamiento. Mi papá, que tanto lo extraño y lo amo, una persona maravillosa, pero mi papá era una persona muy machista. Entonces, que una mujer estudiara o que una mujer, no se embarazara o no se jalara torta temprano, era como, eso era lo normal para él. Y cuando llego yo, Que no estudiara y que se jalara una torta sí, temprano eso era era lo lo normal, normal. la regla. Ajá. Y cuando yo llego y le digo a mi papá, yo quiero estudiar, era así como extraño. ¿Y esta de qué está hablando? Papá, yo quiero estudiar, yo voy para la universidad. Y escuchar a mi papá a veces, nosotros vivíamos limitados económicamente. Llegaba y me decía, bueno, esto es lo que tengo. Usted verá si compra libros o compra ropa. Yo me compraba libros. Y la ropa me la prestaban mis hermanas. Una más grande, otra más pequeña, pueden imaginarse. La cosa es que todo eso yo lo valoro, si todo eso fue parte de mi transcurso de la vida. El llegar y de pronto entrar a un trabajo y sentirse intimidado porque vas con un vestido y te vuelven a ver como si te fueran a desnudar, ¿verdad? Entonces uno se sentía como, a los ojos aquí, totalmente intimidado y ya al día siguiente sí, me voy a poner un pantalón y cuello tortuga o ver qué, porque eso es terrible. Ante situaciones así y laborales como las que le conté, yo dije, la verdad, yo aprendí de cierta manera a que me resbalaran algunas cosas. A ser yo, a ser fiel conmigo misma, con mi personalidad y con lo que yo soy, con mi educación, con mis valores, con mis principios y a desarrollar eso en mi vida. Entonces, hubo un proceso que para mí fue fantástico. Empecé a trabajar mucho la inteligencia emocional. Tenía que trabajarla muchísimo y fue un periodo de mi vida en donde, después de un divorcio, ¿verdad? Te cambian por otra persona.
uno queda desmoralizado. Y yo dije, no, ¿por qué? O sea, tan valiosa soy yo Exacto. como cualquier otra, y en realidad a mí fue la que me lo hicieron. Entonces, yo empecé a trabajar mucho la inteligencia emocional y eso fue parte de mi empoderamiento. Y a mi hija, mi voz para mi hija es siempre, usted puede, usted trate a todos con respeto, pero no permita que le hagan ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. O sea, ¿por qué? Usted es súper linda, súper bella, súper inteligente, porque aún entre niños eso es terrible. Pero creo que he aprendido a incluso a cambiar un poco el panorama de cómo nos ven en algunos sectores, por ejemplo, cuando conducimos. Un día de esos mi esposo se devuelve y una muchacha, no sé qué pasó, ay, tenía que ser mujer, y yo lo volví, le torcí los ojos y le hice como 4 más, ¿verdad? Y le hago yo, eso es machista. Yo soy de las mujeres que voy en la calle y le doy espacio al señor que me está pidiendo espacio. Y al que no también, métase, no deje estorbar, pero métase ya en algo, ¿verdad? Pero eso va en nosotros. ¿Qué tipo de mujer queremos ser y qué queremos reflejar en nuestro espacio, en donde podemos hacerlo? Entonces, doña Gretel manejó su proceso de empoderamiento desde el enojo, la frustración, ¿verdad? El hastío, ¿está bien dicho? Está bien. Muchas gracias. Lizzy lo maneja desde la parte de la inteligencia emocional y el deseo de superación, especialmente con el papá. ¿Y cómo hace Yo siento Fátima? que yo lo manejo desde una perspectiva de que no quiero caer en una rutina familiar, ¿verdad? Yo lo veo así, yo no quiero tener a un futuro un hijo del cual dependa completamente de mí. Un hijo o una hija, ¿verdad? Yo me empodero yo misma. Y a veces me autosaboteo porque eso es normal, ¿verdad? Sí. Ujú. Porque, digamos, yo tenía amigos en el colegio un amigo, ex amigo, Ok, aclarar, muy bien. específicamente que me decía, usted va a estudiar eso, pero eso es para personas inteligentes. Recordemos audiología. Era audiología. Mm. Entonces yo decía como, sí, tal vez yo no soy capaz, ¿verdad? Y después decía, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ser capaz de estudiar eso? Ujú. Soy capaz. Entonces yo siento que mi empoderamiento viene de mí misma. Tratar de autodecírmelo. Usted es inteligente, usted puede con esto. Un curso muy difícil, no importa. Si lo tengo que repetir, lo repito. Por algo es. Ujú. Alguna enseñanza me va a dejar, ¿verdad? Entonces ese empoderamiento viene de no caer en rutinas familiares y Ujú. de crecer y viene de mí misma. El impulso me lo doy yo. O sea, entonces usted va por el tema de la ruptura de estructuras Exacto. Ujú. y de de sentirse más segura con usted misma. Exactamente. Muy bueno. Como último tema, antes de cerrar, es que se mencionó y yo creo que hay que abordarlo, el tema de de las nuevas masculinidades. Porque al final de cuentas no hacemos nada únicamente tratando el tema del empoderamiento femenino, si del otro lado tenemos un equipo que no está trabajando eso. Las nuevas masculinidades, díganme ustedes si están de acuerdo o no, pero es una responsabilidad compartida, Claro, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. claro. Porque hay muchas mujeres que forman hombres, Ujú, ¿verdad? sí, exacto. Mamás, abuelas, lo que estaba comentando Fátima. Y obviamente también un tema de disposición por parte de los hombres. Antes de darle la palabra, quería mencionar un tema. Estadísticamente, en el mundo, los que más se suicidan son los hombres. Y se define o concluye de alguna manera que muchas sociedades no le da permiso al hombre Ujú. de expresar lo que siente. Entonces, traga y explota. Como el hombre no llora, Ajá. Exacto, los hombres no lloran, los hombres siempre están bien, los hombres no dicen son que fuertes. nunca un hombre puede decir, bueno, de repente ya va cambiando eso, ¿verdad? Para quienes digan, yo sí, pues está bien. Pero la regla es que un hombre no puede decir que se siente solo, o que se siente triste, o que quiere un abrazo, Ujú. ¿verdad? Entonces, rápidamente, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser esas acciones para ir formando esas nuevas masculinidades como un proceso amarrado al proceso, a este movimiento de igualdad entre hombres y mujeres? Ujú. Yo Sí. siento que eso viene de la sociedad que tenemos actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre, eso que Richard decía, dice, me siento triste, y el otro, ¿qué le pasa? ¿Cómo se va Ya a le sentir ponen un triste? Eso montón de nada que ver, ¿verdad? Lo de empieza positivo. calificativos, sí. Exacto, ¿verdad?
Y yo siento que eso tiene que empezar también desde los hombres como tal, ¿verdad? Como decir, como, yo también tengo derecho a sentirme triste, yo también tengo derecho a llorar y no juzgar a otros hombres por sentirlo, ¿verdad? Entonces yo siento que eso tiene que empezar también desde ellos. Claro. Saber que es normal, saber que no Ujú. se van a juzgar unos a otros si se siente mal, si se siente de esta manera. Para mí las familias tienen mucho que ver porque las familias de ahora, y yo lo escucho en muchas amigas mías de la escuela de mi hija que tienen hijos, tienen niños, y ellos tienen la responsabilidad de alistar su uniforme, de guardar sus cosas en el maletín, de buscar qué comer, de lavar su traste, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta eso, porque, o sea, ¿qué tiene el hombre de malo que no puede lavar un plato? Exacto. ¿Verdad? Y, no, porque la mujer es la que lava los platos. Me acuerdo en mi mamá que me cuenta que cuando ellas estaban jóvenes, mi abuelita dijo, ok, ustedes tres pueden estudiar, vayan al colegio, vayan a la universidad. Y a mi mamá le dijo, usted no, usted tiene que quedarse aquí conmigo a atender a sus hermanos. Entonces mi mamá la privaron seguro yo en ese momento hubiera sido como Juana de Arco, seguro, ¿verdad? Mi mamá fue muy dócil, yo seguro no. Porque dice que mi abuelita era súper estricta y más que estricta era grosera. Les pegaba fuerte, los castigaba con palo, ¿verdad? Y con un montón de cosas más. Pero eso ahora, Dios guarde ahora, ¿verdad? Tocar a los hijos y todo lo demás. Pero sí podemos enseñarles a ellos desde el hogar que tanto él como la mujer son capaces de lavar un plato. No era, para mí la educación anterior era un poco inutilizar de alguna manera en las labores de la casa al hombre. O sea, el hombre no lava un plato, ay no, es que yo no sé lavar un plato. Eso para mí se me hace inútil, más que ocupe una situación de género. ¿Verdad? Pero ahora yo creo que tanto el hombre como la mujer podemos hacer cosas. Tanto la mujer también puede agarrar. Yo soy de las que cojo el martillo y pego el clavo y eso no me hace a mí menos mujer o más masculina, si lo queremos ver así. Simplemente me hace ser útil ante la sociedad. Hay un graffiti por ahí que le vi que dice, un hombre que cuida a los niños, lava platos y pasa la escoba, es únicamente un ser humano funcional. Ajá, Claro, totalmente, sí. claro. Mm. Y uno tiene a veces Totalmente. ese concepto erróneo de que ve un hombre con un bebé y uno dice, ay, qué bonito, Sí. ¿verdad? Y Como no es si qué no bonito, hubiese- es su responsabilidad. sí, O le sea, toca. hágase cargo también. Y que lo cambie, ojalá, los pañales. Sí, ¿Verdad? sí. Sí, realmente esto de las nuevas masculinidades me parece que es como, ¿Por qué se ríe, doña Gretel? porque es que estaba hablándome de eso que decía Fátima, sí. Sí, es Cuente, es para Es reírnos. parte de lo que se necesita para hacer el cambio, ¿verdad? Si un hombre no puede comprender todo esto que comentaban ustedes, ¿verdad? De enseñarle que debe hacer tantas cosas como hace su hermana o como hace su madre o lo que sea, para que sea un ser humano funcional, como decías vos. Creo que es importante, ¿verdad? Y incluso el punto de que comentaba Fátima, de cómo un hombre a veces, por no decir que está triste o está Ujú. frustrado o que tiene una decepción o está con un sentimiento a flor de piel, ¿verdad? Que no puede expresarlo como quiere. Muchas veces se da el alcoholismo, ¿verdad? Sí. Se da drogadicción, se da la violencia, Explota sí. por la ahí. violencia intrafamiliar y todo, se da por eso, ¿verdad? No es casualidad. Entonces creo que parte de esta situación eh, es y la misoginia, ¿verdad? Que Sí. es el Ujú. odio exacerbado hacia la mujer, se da por eso, ¿verdad? Por una cuestión de envidia casi, Ujú. que es como ella puede expresarse tanto, yo no, ¿verdad? Yo no Ujú. me puedo expresar a nivel emocional. Entonces, me parece que la formación en el hogar es básica, la formación en las escuelas, que incluso los maestros comprendan esa parte, ¿verdad? Porque ellos también están formando y todas las instituciones que existan a nivel general. Esto que estamos haciendo bueno, que es la iniciativa del ICI, me parece súper importante porque es una forma de dar voz a algo que está siempre oculto, ¿verdad? Ujú. Es algo que De está lo que no oculto. se habla mucho. Exacto.
Hay, como para ir cerrando, hay un monólogo de Hernán Jiménez en el que él hace unas críticas a algunas canciones de Ricardo Arjona, que él considera particularmente anacrónicamente machistas. Ese es el término que utiliza. Y Sí. Muy bien, gracias por validar mi punto. El de Hernán. Y resulta que dice, hay hombres que dicen, ay, pero yo ayudo en la casa y le ayudo a la esposa y le ayudo con esto, con esto, con esto. Y dice Hernán, ¿y qué quiere? ¿Un trofeo de Teleclub? Dice, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quiere a cambio de eso? Creo que se han tocado temas importantes, que da para mucho más, da para muchísimo más. Creo que es importante señalar, tenemos hombres y mujeres los mismos derechos. Debemos no dejar de aspirar a una sociedad que viva en igualdad y en equidad, ¿ok? Pero entender que somos diferentes. Y eso no nos hace ni superiores ni inferiores, ni unos con otros, ni unas con otras, ¿verdad? Sino únicamente entender la diferencia, pero bajo un sistema de igualdad. Así es. Entonces, si esto da, si este podcast da para un espacio de reflexión, para que cada uno reflexione y cuestione incluso los entornos en los que se envuelve, pues ya sería bastante Magnífico. útil, Ya ¿verdad? cumplió su Sí, claro. propósito. Exactamente. Doña Gretel, Lizzy, Fátima, muchísimas gracias Gracias por a participar en este podcast. Y no sé si quieren decir algo así como rapidito Sí. para terminar. Yo creo que como mujeres no andamos buscando, no andamos rogando para que nos vean, ¿cierto? No es un ruego, No. no es un ruego, no sé, las chicas si me acompañan. Tampoco es una demostración, tampoco tenemos que demostrar nuestra valía o lo que podemos hacer, ¿verdad? Y esto me refiero un poco en el ámbito, bueno, en todo ámbito, pero en el ámbito laboral, como decía yo al principio, en las aulas, en las universidades, son más mujeres las que estudian y en la calle son más mujeres las que están desempleadas, Ujú. ¿verdad? Entonces, no es un tema de que estamos rogando o de que pobrecitas nosotras las mujeres, que nos valoren, ¿verdad? Y que nos tengan en estima. No estamos rogando a nadie. Ni queremos demostrar cosas que el hombre no demuestra, ¿verdad? Queremos que nos traten nada más igual y que nos den oportunidades para ser valoradas por nuestro trabajo, ¿verdad? En cuestión de resultados y saber que sí podemos hacerlo y que sí somos capaces de hacerlo porque tenemos eso en nuestro interior, así como vamos a dar a luz a un hijo, que eso requiere muchísimo de nuestras capacidades como humanas. Dice que los estudios que eso es algo tan fuerte Sí. para la mujer en todos los sentidos, pero que el tener hijos, que el ser esposas, que el ser mujeres, que el estar con la menstruación no nos limita, que más bien nos impulsa y nos hace ser mejores, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y nos hace ser mejores. Entonces, que nunca vean que levantamos la voz porque estamos pidiendo favores. Favores. Ujú. Exacto. No, simplemente queremos que se nos valore por lo que somos Muy y nos bien, den oportunidades por lo que somos. muy bien. Fátima. Sí, y recordar que el 8 de marzo, ¿verdad? Que es el Día de la Mujer, es un día de conmemoración como tal, ¿verdad? A toda la lucha que ha tenido la mujer desde hace muchísimos siglos atrás, que ha llegado a las oportunidades que tenemos hoy en día. ¿Qué falta, verdad? Que es lo que Falta hablamos, camino. pero por lo menos ya podemos trabajar, podemos votar, podemos hablar. Entonces, sí, recordar ese día como una conmemoración a todo lo que hemos luchado. Que ese día sea un recordatorio también, Ujú. ¿verdad? Porque no, ya es abril, volvemos a la normalidad Sí, y claro. tampoco así, No, ¿verdad? es Exactamente. constante. Muy bien. Doña Gretel, para cerrar. Sí, bueno, en realidad creo que es un camino que se abrió hace mucho tiempo y no se ha terminado. Y ha sido un camino duro, difícil, complejo. Desde, yo qué sé, reinterpretar la mitología, ¿verdad? Donde se ha validado Ajá. la violación. Ujú. El dios que se convierte en no sé qué para seducir a una mortal, ¿verdad? Hasta todo lo que hemos leído a nivel de la historia. Y recordar también lo importante que es cambiar el paradigma de que las mujeres somos competencia entre sí, ¿verdad? Ujú. Es muy importante verlo desde otra perspectiva. Y creo que la lucha apenas sí empieza, ¿verdad? Porque como decía al principio,
aquí estamos mujeres privilegiadas de alguna manera, no 100%, pero de alguna manera. Pero hay muchas que no, ¿verdad? Que no pueden ni siquiera saber sobre este tema o no saben ni siquiera que existe el 8 No de las marzo. dejan saber. Exacto. No la dejan saber. Sí. Doña Gretel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lizzy, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Con esto llegamos al final de este podcast y repetir, si esto da pie a discutir, a reflexionar o a cuestionar una realidad, pues es bastante provechoso, ¿verdad? Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas por su gracias. atención y nos vemos en el Gracias, próximo Lego. podcast.